Bienvenida a este análisis. Hoy nos sumergimos en una figura fascinante y, la verdad, bastante escurridiza de la antigüedad tardía. Salustio de Emesa, un filósofo del final del Imperio Romano. Y para intentar atrapar a este fantasma histórico tenemos un material muy interesante. Tenemos, un estudio académico, una entrada biográfica que parece sacada de una enciclopedia antigua y luego fragmentos de una edición crítica de su obra. Son como las notas a pie de página de un detective. Nuestra misión, entonces, es desentrañar quién fue realmente este pensador y por qué su intento de fusionar filosofía y religión tradicional pagana sigue siendo relevante. Claro. Porque, y este es el primer gran titular, es que ni los expertos se ponen de acuerdo sobre si hablamos de una persona o de dos. Ese es el punto de partida. Vale, vamos a desgranar este misterio. El punto de partida es precisamente ese rompecabezas. Las fuentes nos pintan dos retratos casi incompatibles. Por un lado tenemos al Salustio neoplatónico, el autor sereno, sistemático, del tratado clave. Y por otro, los testimonios nos hablan de un Salustio cínico, un personaje mucho más radical, más provocador. La investigación moderna tiene que caminar de puntillas por este campo de minas. Exacto. Es como un caso de identidad dividida a través de los siglos. Empecemos por la figura principal, la que los académicos asocian con la obra que vamos a explorar. Vale. Lo sitúan en Emesa, la actual Homs en Siria, sobre el siglo IV. ¿Qué más sabemos de su vida? ¿Era un filósofo de cuna o llegó a ello por otro camino? Su trayectoria, la que se reconstruye para el autor del tratado, parece ser la típica de un intelectual de la élite de la época. Se cree que tuvo una formación en retórica y derecho, que era, el camino habitual antes de dar el salto a la filosofía. La base cultural, digamos. Eso es, la base para cualquier persona educada en el oriente del imperio. Entiendo, una carrera bastante estándar. Pero entonces, ¿dónde entra en juego esa otra figura, la que complica todo el panorama? Aquí es donde la trama se enreda. Otras fuentes, como esa biografía que mencionabas, nos pintan un retrato mucho más vivo, mucho más detallado, de un Salustio también de Emesa. ¡Ah! Nos dan hasta los nombres de sus padres, un sirio llamado Basilio y una tal Teoclea. Nos cuentan que era un prodigio, que se aprendió de memoria todos los discursos de Demóstenes. Vaya. Y que, como cualquier joven con ambición, viajó a los grandes centros del saber, Alejandría y Atenas. Hasta aquí podría encajar perfectamente, un joven brillante que va a estudiar con los mejores. En Atenas, de hecho, se dice que fue alumno del gran Proclo, una superestrella del neoplatonismo. Pero aquí es donde viene el giro de guión, ¿no? Aquí viene el giro radical. Según esas fuentes, este Salustio, después de codearse con la élite neoplatónica, los mandó a todos a paseo. ¿Cómo? Abandonó sus enseñanzas y se unió a los cínicos. Y esto no es un pequeño cambio de opinión, es un volantazo filosófico de 180 grados. A ver, para que nos hagamos una idea clara de la magnitud de ese cambio, los neoplatónicos serían como monjes intelectuales, ¿no? Gente que busca ascender por una escalera de conceptos abstractos hasta una verdad divina, muy ordenada, muy metafísica. Una imagen perfecta. Buscan la armonía del cosmos, la conexión con lo uno, lo trascendente. Es una filosofía muy, muy estructurada. Y los cínicos, en cambio, serían casi como los punks filosóficos de la antigüedad. Totalmente. Plantados en mitad de la plaza pública, viviendo con lo mínimo, despreciando las convenciones para demostrar que la virtud es lo único que importa. Son literalmente polos opuestos. Exacto. Pasar del neoplatonismo al cinismo es como si un reputado catedrático de física teórica de repente lo dejara todo para unirse a un colectivo anarquista y vivir en una ocupa. Es un cambio de vida, no solo de ideas. Lo que nos lleva a la gran pregunta. ¿Estamos hablando de la misma persona que sufrió una crisis filosófica y vital monumental? ¿O es mucho más probable que fueran dos tipos distintos, con el mismo nombre, de la misma ciudad, y que los copistas medievales acabaran mezclando sus biografías? La navaja de Occam y la prudencia de los historiadores apuntan a la segunda opción. Claro. Hoy, el consenso académico es que lo más sensato es distinguir entre Salustio el neoplatónico, autor probable del Tratado sobre los dioses y el mundo, y otro personaje llamado Salustio, que fue este cínico tan pintoresco. Tratar de fusionarlos sería forzar demasiado las pruebas.
O sea que la prudencia historiográfica de la que hablan las fuentes es básicamente una forma de decir, mira, no tenemos ni idea de si eran el mismo, así que, hasta que no aparezcan nuevas pruebas, vamos a tratar sus casos por separado para no inventarnos una novela. Has captado la esencia. Y esa distinción es fundamental, porque nos permite analizar el legado de la obra sin que el misterio biográfico lo contamine todo, aunque siempre mantengamos esa pequeña nota mental de que la autoría es probable, no una certeza absoluta. Ya. Es un ejemplo fantástico de cómo se construye el conocimiento histórico, no con certezas de granito, sino con hipótesis razonables basadas en fuentes fragmentarias. De acuerdo. Pues aparquemos por un momento al Salustio cínico y su posible crisis existencial. Quedémonos con el que sí nos dejó algo tangible, el autor del libro. ¿Qué encontramos si abrimos las páginas de Sobre los dioses y el mundo? No es una colección de mitos como las de Ovidio, ¿verdad? En absoluto. Es todo lo contrario. Es un compendio, casi un manual de instrucciones de teología filosófica, pensado para los paganos cultos del siglo IV. Claro, el contexto es clave. Imagina el contexto. El cristianismo está en pleno auge, convirtiéndose en la religión dominante. Este libro es un intento de decir, un momento, nuestra religión tradicional no son solo cuentos para niños, tiene una estructura filosófica profunda y racional, o sea, una defensa intelectual del paganismo, una forma de darle un armazón lógico para que pudiera competir o al menos coexistir con la potente teología cristiana que se estaba desarrollando. Exacto. Pero es más que una defensa, es una reinvención. Quería demostrar que los mitos de Zeus, Apolo y compañía no debían leerse literalmente, sino como alegorías de verdades metafísicas. Para ello, usa el sistema neoplatónico. En la cima de todo pone un primer principio, algo tan abstracto que está más allá del propio ser. De ahí, como en una cascada de luz, emanan las distintas realidades, las inteligencias o dioses, luego las almas y finalmente nuestro mundo físico. Busca una teología racionalizada. Y en esa descripción de los dioses y del mundo hay detalles concretos que nos den pistas, porque aquí es donde entran en juego esos fragmentos de la edición crítica que tenemos, esas notas de detective. Este es uno de los puntos más fascinantes. Aquí vemos la historia en acción a nivel microscópico. Por ejemplo, al describir a los dioses, el texto que leemos hoy, la edición estándar, dice que son realidades eternas, inmutables y perfectas. Suena lógico. Suena lógico, pero una de las fuentes, la edición crítica, nos señala en una nota a pie de página que un manuscrito muy importante, en lugar de inmutables, dice inmateriales. Espera. Cambiar inmutable por inmaterial. A primera vista parece un detalle de filólogo, casi un matiz sin importancia. ¿Por qué es tan relevante? ¿Qué cambia realmente? Lo cambia casi todo. Es una diferencia abismal. Inmutable es una cualidad. Significa que los dioses no cambian. Es algo que Aristóteles ya decía de su motor inmóvil, ¿vale? Pero inmaterial define su naturaleza, su esencia misma. Significa que no están hechos de materia, que no ocupan un espacio físico. Es un debate filosófico enorme en la antigüedad tardía. Claro. ¿Son los dioses parte del cosmos físico, aunque sea de una materia sutil, o están completamente fuera de él? Un copista que elige una palabra sobre la otra no está cometiendo un error, está tomando partido en una de las grandes polémicas teológicas de su tiempo. Qué bueno. Es como encontrar un graffiti filosófico en los márgenes de la historia. ¿Y hay más ejemplos de este tipo? Sí, hay otro muy revelador. En un pasaje donde describe el cosmos, la mayoría de los manuscritos usan la palabra latina mundo, pero uno de ellos, que se considera muy antiguo, conserva el término griego original, cosmos. Ah, claro, que no es lo mismo. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. Mundo es un término más genérico, mientras que cosmos en griego implica orden, belleza, un sistema estructurado y armonioso. ¿Te conecta con Platón, con los pitagóricos? Exacto, te conecta directamente con toda esa tradición. El manuscrito que conserva esa palabra nos está dando una pista sobre una línea de transmisión textual quizás más pura, más cercana al original. Esto nos dice mucho no solo del texto, sino del propio autor. Las fuentes lo definen no tanto como un pensador rompedor, un rockstar de la filosofía, sino más bien como un compilador sistematizador. Esa es la definición clave. Pertenece a lo que se conoce como la Escuela de Pérgamo, una corriente platónica que se especializó en organizar y enseñar la doctrina de los grandes maestros.
Su genialidad no estaba en la innovación radical, sino en la claridad y la síntesis. O sea, que más que un Einstein de la filosofía, era un gran divulgador. Alguien que ponía orden en el complejo universo de ideas de su época para hacerlo digerible, como el Carl Sagan o el Yuval Noah Harari del neoplatonismo tardío. Me parece una analogía excelente. Su objetivo no era debatir con otros filósofos en un seminario, sino ofrecer un manual claro y conciso a la aristocracia romana culta, a esa gente que quería entender su propia religión de una forma más sofisticada. Tenido. No es un diálogo socrático y lleno de preguntas, es una exposición de doctrina, un manual para creer de forma inteligente, por así decirlo. Entendido. Un personaje misterioso, un libro que es un manual de resistencia cultural, pero si lo traemos a nuestro presente, ¿por qué debería importarnos hoy un manual para paganos del siglo IV? ¿Qué nos dice Salustio a nosotros? Pues aunque parezca un tema muy lejano, las ideas que se destilan de su obra y de su contexto resuenan de una forma sorprendente. Más que una lista de puntos, podemos ver cómo se conectan en una conversación que sigue muy viva. El primer eco, y el más evidente, es el eterno diálogo entre la fe y la razón. Un debate que no ha perdido ni un ápice de actualidad. Lo vemos todos los días en discusiones sobre ciencia, ética, política. De todo. Desde luego. El intento de Salustio de construir un andamio racional para sus creencias es una constante en la historia. Pero la lección que extraemos de su trabajo, según el análisis, es doble y muy sutil. A ver. Por un lado nos muestra que la filosofía puede ser una herramienta crítica potentísima para depurar la religión de supersticiones. Pero por otro, nos advierte de que para ser eficaz, esa razón debe respetar la dimensión vivida, el rito, la comunidad. No puede reducirlo todo a un esqueleto de conceptos. Y pierde la conexión con la gente. Exacto, porque entonces se vuelve irrelevante. Me gusta esa idea. La razón no como un disolvente que aniquila la fe, sino como un marco que le da coherencia y la fortalece. Y eso me hace pensar en lo que acabamos de hablar, en su propio estilo como autor. Ahí tienes la segunda gran lección, la comunicación del saber. Su trabajo como compilador sistematizador, como ese Harari de su tiempo que decías, es un modelo fantástico para la divulgación actual. Claro. Nos enseña el arte de crear síntesis que sean claras, ordenadas y pedagógicas, pero sin caer en la simplificación excesiva. Es el desafío de hacer accesible lo profundo sin banalizarlo. Un equilibrio que hoy, en la era de los titulares y los vídeos de 30 segundos, es más necesario que nunca. Un equilibrio dificilísimo, sin duda. Y has mencionado antes el contexto de un imperio en plena transformación. Supongo que ahí hay otra clave de su relevancia, más social o política. Sin duda. Y es el tercer punto. Su obra se puede leer como una brillante estrategia de convivencia cultural, casi de supervivencia. Explícanos eso. Pensemos en su posición. Era parte de una élite intelectual pagana en un momento en que el poder político y social se estaba desplazando masivamente hacia el cristianismo. Racionalizar su culto, presentarlo como un sistema filosófico coherente, era una forma de legitimar su espacio. Era un argumento para decir, nuestras creencias no son cuentos de viejas, tienen una profundidad filosófica a la altura de la vuestra, merecemos un lugar en la mesa. Es una lección magistral sobre cómo las culturas negocian su identidad en momentos de cambio hegemónico. Una especie de apologética pagana, como dicen las fuentes. Un discurso dirigido a fortalecer a los propios fieles, pero quizás también a ganarse el respeto de sus adversarios intelectuales cristianos. Podría verse perfectamente así, y todo esto nos lleva a la última reflexión, que es más metodológica pero que lo envuelve todo. El propio misterio de Salustio, esa dualidad entre el neoplatónico y el cínico, es un caso de estudio perfecto. ¿Sobre qué? Sobre la necesidad de la investigación interdisciplinar. Para intentar resolver un puzzle como este, un historiador no puede trabajar solo. Necesita un filólogo que analice las palabras, las variantes en los manuscritos. Necesita un experto en transmisión de textos, que rastree el viaje de ese libro. Es un trabajo de equipo, a través del tiempo. Nos recuerda que la historia no es un libro ya escrito y cerrado, sino un laboratorio donde constantemente se cruzan disciplinas para intentar arrojar un poco más de luz sobre estas figuras. Exacto. La ambigüedad de las fuentes sobre su vida no es un fracaso de la historia. Es una lección de humildad y de rigor. Nos obliga a ser honestos sobre lo que sabemos, lo que inferimos y lo que simplemente no podemos conocer. En definitiva,
Salustio de Emesa, o la figura que hemos reconstruido con ese nombre, es mucho más que un autor polvoriento. Es una ventana a un mundo en plena ebullición y al mismo tiempo un espejo de debates que siguen increíblemente vivos hoy. La síntesis final es esa. Su tratado es el testimonio de un intento desesperado y brillante por reconciliar la piedad tradicional, el rito y la filosofía más avanzada en los últimos compases del Imperio Romano. Y la niebla que rodea su biografía nos recuerda que ser historiador es, a menudo, ser un detective que une fragmentos dispersos, sabiendo que la imagen resultante siempre será en parte provisional. Y para terminar, una reflexión que se desprende de todo esto. Las fuentes mencionan que una de las grandes incógnitas, un área para futuras investigaciones, es aclarar si este Salustio tuvo correspondencia real y directa con las grandes escuelas filosóficas de Atenas y Alejandría. La evidencia es muy escasa. Se le asocia con ellas, con sus ideas, claro, pero los documentos que prueben un contacto directo, cartas o testimonios de viajes, son prácticamente inexistentes. Es una conexión lógica, pero no probada. Y esto plantea una pregunta importante que va más allá de Salustio. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre figuras históricas que no fueron emperadores o generales se basa en una reconstrucción rigurosa a partir de pruebas? ¿Y cuánto es, en realidad, especulación informada, por muy lógica que sea? Es una pregunta fundamental. Al escribir la historia de los secundarios, de estos personajes fascinantes pero en la sombra, ¿dónde trazamos realmente la línea entre la evidencia y la inferencia? ¿Cuántos de los habitantes del pasado son, en parte, creaciones de nuestra necesidad de contar una historia coherente?